Estamos llegando a Mendoza, la provincia del vino, en Argentina. Visitaremos un restaurante armenio, una experiencia única que combina tradiciones armenias y argentinas. Estoy en el restaurante armenio Kotaik y me acaban de servir las entradas. Parecen deliciosas. El chikofte, obviamente, tiene bastarma, también con tomates, aceitunas, el vino de Mendoza, y aquí tenemos el hummus, mutabbal, baba ganoush, el muhammara, creo, la ensalada de berenjenas y varios tipos de panes. Pero antes de disfrutar la comida en este encantador lugar, escucharemos a Sergio, un armenio de Mendoza, el chef, que nos contará la historia del restaurante. Mi nombre es Sergio Barquet Permequerian, Curpení, y el restaurante nace en Mendoza, que es justamente una de las provincias por excelencia dentro de lo que es la región montañosa de la Argentina, hacia la zona, digamos, oeste, noroeste o centro-oeste de la Argentina. Estamos prácticamente enfrente de lo que es la capital de Chile, de Santiago. Estamos a 300 kilómetros y Mendoza, bueno, creo que papá lo eligió por una cuestión de que era lo más parecido a su terruño, a su pueblo, a su aldea, como dice él, dada que él viene de Martunik y en Armenia, y él se dedicaba a la olivicultura. Y Mendoza presenta o tiene dentro de sus particularidades agrícolas y mediterráneas tanto lo que es la producción olivícola como vitivinícola. Es una excelente provincia vendimial, digamos, de origen vitivinícola. Por supuesto que va acompañado con industrias y de un fuerte rubro de actividad agrícola. Por eso se concentra mucho, digamos, lo que es la producción primaria agrícola de la Argentina, está sobre todo en Mendoza, y en esta zona de mesetas y montañas, y con un clima muy adecuado meridional, donde fríos de inviernos y con temperaturas cálidas en el verano, ¿no? Así que bueno, y un poco la geografía que acompaña a una región vistosa, con arbolados, con lo más parecido, digamos, a lo que es nuestra querida Armenia, nuestra Hayastán. Cuando abrí el restaurante siempre quise ser respetuoso de nuestros orígenes. Y como el restaurante es absolutamente armenio, quiero que se manifieste bajo ese lineamiento. No hay nada que no sea armenio. O sea, la invitación es decirle a la gente que vengan a Kotaik, al restaurante, a pasear un ratito por Armenia, a través de la gastronomía. Y para lo cual eso tenemos que ser sinceros y realistas de esa gastronomía. Muchos de los condimentos y las especies me ayudan armenios de Buenos Aires a conseguir, a través de la colectividad o la diáspora, que conseguimos prácticamente los mismos ingredientes que están en Armenia. Si bien algunos son de origen armenios, otros son de origen jordanos o libaneses, que también se usan allá. Y bueno, y eso es lo que uso para darle la originalidad y la particularidad a esta cocina que es tan característica y tan nuestra, ¿no? Así que por eso siempre guardo ese formato y siempre estuvimos bajo ese lineamiento. Una, para guardar también el respeto hacia nuestros propios comprovincianos o compatriotas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque yo siempre dije, yo soy ciudadano armenio, pero nacido acá en Argentina. Y cuando uno sale de su país y va a comer en otra parte del mundo, de otro continente, y quiere comer su comida, no importa dónde esté, quiere que su comida sea respetada como tal. Por lo cual no hay fusión. La comida armenia no es fusión. Podemos hablar de historia de la cocina armenia, de la gastronomía. Podemos hablar de lo que fue esa primera expansión civilizadora persa, griega, romana, por supuesto otomana. Y bueno, y ahí va quedando parte de ese vestigio histórico de lo que hace a la gastronomía como en Armenia y en cualquier otro país, Rupen. Pero lo que yo hago acá es que que la persona que se siente acá, ya sea descendiente o no de armenio, que coma como si estuviese en Armenia, con esos sabores. Por supuesto que todo lo que es la materia prima y los ingredientes son de naturaleza propia de Mendoza, ¿no? De esta hermosa región. Todo lo que es el chifoneado fresco de las herbáceas, por ejemplo el perejil, el orégano, la misma menta, el romero, todo lo que le incorporamos es esos matices, esos aromáticas que necesita esta cocina del Medio Oriente con esa calidad que tiene la cocina armenia. Como Mendoza en esos dispares térmicos de temperatura hace de que le dé ese frappé, ese charmé que necesita la cocina. Y muy buenos sabores en lo que son los frutos de campo, como un tomate,
el mismo pimiento, todo lo que hace, digamos, al comportamiento de las cebollas, las mismas cebollas de verdeo, todo lo que necesitamos en ese mise en place de ingredientes en vegetales para llevar nuestra comida al paladar de ese comensal que quiere descubrir sabores o cómo se come en Armenia. Buenos Aires es la capital y tiene su zona agropecuaria, pero es más de campo abierto y extenso, por eso tiene muy buenos ganados. En cambio, Mendoza es de una agricultura más intensiva y por eso se dedica más a la agricultura intensiva, que son pequeñas parcelas donde se producen todos, digamos, estos frutos y verduras, vegetales de calidad. Y eso se exporta tanto a Chile como también a Brasil, y se distribuye durante todo el país, digamos, en todo el territorio del país. Como que Mendoza es el jardín o la verdulería por excelencia de la Argentina. O sea, que tanto el lugar, todo el espectro y el ambiente fuera justamente ese rinconcito armenio. Si bien al principio, cuando empecemos con el restaurante, que empecé con mi señora, empezamos en la parte, digamos, una parte muy pequeña, y después cuando lo fuimos agrandando, cuando fui ampliando, quise que justamente esa ampliación respondiera a esa cultura o a ese matiz armenio que se dan en los restaurantes, sobre todo en las zonas rurales, ya que mis dos padres vienen de ese origen, ¿no? de las afueras de Yerevan. Entonces que recorrieran como si estuvieran en ese sector, en esa región, con ese ambiente. Y justamente por eso la sectorización y la dispersión, digamos, para que aquel que guste tanto disfrutar de lo externo como lo interno se encuentre dentro de su privacidad y que no esté tan agobiado, ¿no? Que se mantenga dentro de ese respeto, que es lo que hace al consumo, a la educación armenia. Bueno, papá llegó primero, él llegó de Martunik, del pueblo de Karsuch, muy chiquitito, una aldea, ahí zona de mesetas, y él recordaba, él está vivo, él tiene siempre el recuerdo de que jugaba con sus amigos a través de unas parcelas de viñedos, de albaricoques y de olivos, y se juntaban en una fuente. Él llegó en el año 68 a la Argentina, a fines del 67, a principios del 68. Y bueno, llegó acá por recomendaciones, él quería dedicarse a la olivicultura. Mi abuelo ya había venido a la Argentina y se había ido a Bariloche. Entonces él viene porque mi abuelo logra traer a su familia. Recordemos que estábamos todos bajo un régimen comunista, ¿no? Soviético. Así que papá logra salir después que hizo su servicio militar con 23 años y llegó acá y se dedicó, y él se queda acá en la olivicultura. Mi abuelo se queda en la parte de Bariloche con mi abuela. Y por esas cosas de la vida llega, por otro lado, 2 años más tarde, la familia de mamá. Y también van a Bariloche. Y papá, cuando iba a visitar a su papá, a mi abuelo, conoció a mamá, que mamá viene de Jarazdán, de Kotaik. Y bueno, ahí se conocieron, se pidieron matrimonio, y papá después se trajo a mamá acá a Mendoza, a la zona de Corralitos, y bueno, aquí nacimos nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, esa es un poco la historia. Y siempre se dedicó a la agricultura, a la chacra, a los olivos, después elaboró aceitunas también. Y esa es un poco la historia. Y como mamá falleció muy joven, ¿no? Pero fue la que me inculcó un poco el tema de la cocina, me inyectó en todas esas cosas. Jugábamos en la cocina como una pasión que se transformó después. Y a mí me quedó todo eso dando vuelta. Y por eso siempre ella decía que algún día íbamos a cocinar juntos y que íbamos a tener un restaurante. Y bueno, se me fue antes. Y después, cuando yo ya terminé mi formación media o secundaria, yo ahí empecé ya con un lineamiento, digamos, al estudio y a la formación en gastronomía, tanto en escuela como en la facultad de gastronomía, ¿no? Y bueno, después de trabajar un par de meses en un restaurante para hacer una base práctica, en el año 2000 arranqué ya con mi restaurante acá, con mi señora, que nos habíamos casado, ¿no? Recién casados. Y bueno, después de 23 años ya tenemos 2 hijas, Anush y Manik, que son nuestras hijas. Así que bueno, pero el restaurante lo sigo llevando yo, ellos me acompañan, digamos, desde casa, porque ya tiene otra dimensión, ya tengo un equipo de trabajo, así que se agrandó. Pero bueno, ¿y por qué él nace acá? Porque esta era nuestra casa matrimonial. Por eso, y papá era acá de Corralito. Corralito es un distrito que forma parte de un departamento de Guaymallén que conjuga, digamos, la provincia de Mendoza. Ese, digamos, sería el orden geográfico. Y iniciamos el restaurante con nuestra vajilla de casamiento, con nuestras sillas,
todo propio, y así de a poquito con lo que íbamos recaudando, íbamos comprando y armando el restaurante. Nunca fue a través de préstamos o créditos, lo fui generando a medida que iba evolucionando. Argentina es un país del mundo. Acá llegaron todas las colectividades, italianos, españoles, europeos, asiáticos, orientales, de todos lados, ¿no? Es un país de paz. Así que bueno, y de muchas conjunciones hasta religiosas, hebreas, católicas, cristianas, musulmanas. Y bueno, yo creo que en ese conjunto, esa conjunción y esa mezcla, esas misturas de raza, ese crisol, hace que el paladar sea más abierto y acepte diferentes tipos de cocina, ¿no? Ya sea de una región o de la otra. Sí le gusta al argentino el sabor, que tenga sabor la cocina, que tenga ingredientes, que tenga condimentación. Si bien la cocina hoy argentina es una base típica de la cocina italiana, porque Argentina, si bien tendría históricamente su mestizaje por sus orígenes, sus mestizajes indígenas, después tuvo una gran dominación colonial española y después, bueno, una gran inmigración europea. Pero hoy, si hablamos netamente de la gastronomía como chef, es una típica cocina mediterránea italiana. Hoy en las casas de Argentina se come arroz, risotto, pastas, carnes, milanesas, bien italiano en Argentina. Pero bueno, cuando sale a descubrir otras cocinas que no son las de ellos, quieren sabores. Y la cocina armenia le da esa oportunidad a través de todo este eclíptico, digamos, sabor que entregan con esa condimentación y ese juego entre las verduras y las carnes, ¿no? Mucho respeto. Respetar el lugar donde estamos, donde lo decidieron nuestros padres, nuestros abuelos o tatarabuelos, a la distancia de nuestra querida Jayastán, y en ese respeto no olvidar esa nostalgia, nuestros orígenes, nuestras raíces. Creo que con el respeto se acumula todo lo que es el apego, la cultura, y ser eso, y ser armenios, ser hospitalarios, aceptar, digamos, al resto de las comunidades como han sido todos nuestros primogénitos, digamos, ¿no? Nuestros abuelos y todo, a pesar de la historia y el sufrimiento que hemos tenido. Pero eso, yo siempre les digo a mis hijas respeto hacia nuestras raíces, hacia lo demás, y agradecimiento. Agradecer el día a día de nuestras vidas por todo lo que nos dan, ya sea desde Armenia hasta nuestro país de origen. Por favor, gracias por venirnos a visitar y por dar a conocer nuestros orígenes y nuestra distribución a través de la diáspora del mundo, como hemos sido dispersos los armenios, ¿no?